¿qué tal? Muy buenos días. Granados y sus problemas otra vez en esta época de contingencias ambientales, no por el coronavirus, perdón. Vamos a resolver y estar resolviendo ejercicios para los estudiantes de las distintas instituciones donde laboro. Son 3 y aparte el propedéutico. Entonces, aquí tenemos un problema donde me pide calcular la caída de potencial en la batería. ¿Qué voltaje tiene que proporcionar una batería que va a abastecer a este sistema de 5 resistencias? Me están dando los datos de las resistencias. Tanto R1, R2, R3, R4 y R5 tienen por valor el correspondiente subíndice. Por facilidad sí se los puse. Para R1 1 ohm, para R2 2 ohms, para R3 3 ohms, para R4 4 ohms, R5 5 ohms. Me da la corriente que fluye a través de la resistencia R3, que es de 2 amperes. Me pide cuál es la caída de potencial en la batería o qué voltaje va a proporcionar la batería. Entonces, lo que tenemos que definir es observar que R1 y R2 es un subsistema que está en serie. R4 y R5 es otro subsistema que está en serie. Entonces decido llamarle RA y RB a esos subsistemas. Entonces, cuando se simplifican esos subsistemas, aquí quedaría a final de cuentas RA. Aquí abajo queda la R3, no le hemos hecho nada a R3, y abajo quedaría RB, que es el formado por la 4 y la 5. Entonces aquí se está simplificando, aquí tenemos mi batería, y ese subsistema ya está formado nada más por 3 resistencias, y esas 3 resistencias están en paralelo. Recuerden que no significa geométricamente el paralelismo, sino el hecho de que se encuentra un nodo donde hay una ramificación del conductor y luego otro nodo donde el cable conductor se vuelve a unir saliendo de las 3 resistencias. Entonces, si están en paralelo, esto me va a conducir a un sistema de solamente una resistencia equivalente con su batería. Así sería. Y entonces, si quiero resolver, para no hacerme tantas bolas y dónde quedó la fórmula y dónde quedó el dato que estoy necesitando calcular, lo voy a hacer por el método tabular. Para el método tabular, recuerden que generamos distintos renglones. Vamos a ver ahorita cuántos vamos a ocupar. Yo podría poner aquí mi primer columna de resistencias que involucra los datos que me da el problema de voltaje que está dado por corriente multiplicado por la resistencia y la corriente que está dada por voltaje dividido entre la resistencia. Entonces vamos a checar. Si empezamos con los subsistemas, para el subsistema A, que está formado por la resistencia R1 y R2, me van a generar el subsistema A, por lo tanto aquí aparecería R subíndice A. Estos dos, ¿cómo están? Estos están en serie y lo que resulta de ellos me da la resistencia RA. ¿De acuerdo? ¿Qué tienen en común R1 y R2? Pues por estar en serie van a tener la misma corriente, entonces identifico con la letra A las casillas de la corriente correspondientes a esos 3 elementos, R1, R2 y el subsistema A. Nos vamos ahora para el otro subsistema que es el de R4 y R5. Entonces ponemos aquí R4, R5, que me da como un subsistema, el subsistema RB, habíamos comentado. Estos dos me dan una resistencia equivalente del subsistema. También están en serie, y si están en serie también van a compartir la corriente. R4 y R5 pertenecen al subsistema B, y el subsistema B me corresponde la misma corriente. Ya nada más me queda analizar la resistencia R3, RA y RB que dijimos que iban a estar en paralelo. Aquí agregamos R3. Y esas 3 resistencias generan lo que es el sistema equivalente. Estas 3 van a estar en paralelo. Y si están en paralelo me da una resistencia equivalente y por estar en paralelo comparten el mismo voltaje. Aquí sería el voltaje equivalente, voltaje equivalente, voltaje equivalente y el voltaje equivalente. Son 4 casillas, 3 de las resistencias y la última de la resultante. Si empezamos a sustituir los datos de las resistencias, R1 dijimos que va a valer 1, R2 vale 2, R4 vale 4, R5 vale 5 y R3 vale 3. Me falta por llenar todas las casillas. A mí me pide la caída de potencial o el voltaje que va a proporcionar la batería.
No puedo obtener mediante la tabla ese dato todavía porque me faltan datos por llenar. Pero me están dando una corriente I3 y la corriente I3 es de 2 amperes. Entonces este es un dato de 2 amperes. Automáticamente yo puedo determinar que 2 por 3 me va a dar, no, 2 por 3 no, la corriente es voltaje sobre resistencia, voltaje, corriente por resistencia, 3 por 2 me da 6. Entonces yo ya tengo a final de cuentas esos 6 volts que se van a compartir para todos los elementos que están en esa misma casilla, pero vamos a poner en letra en color negro porque son datos que ya calculé para distinguir qué cosas que calculo, qué cosas calculo y qué cosas estoy resolviendo. Entonces, a lo mejor prácticamente lo pude haber resuelto rápidamente. ¿Por qué? Porque por estar en paralelo, los 3 elementos iban a tener el mismo voltaje y el voltaje iba a salir directamente de multiplicar R3 por I3. Y ya, el problema hasta ahí hubiera terminado. Pero si me hubiera pedido en algún momento la corriente en cada uno de los 3 elementos, tendría que continuar resolviendo la tablita y entonces tendría que calcular las resistencias. Sabemos que R2 y R1 están en serie y la resistencia RA va a ser la suma de esas 3 y da 3. R4 y R5 están en serie y se suman y me dan 9. Entonces yo necesito la resistencia equivalente. 1 entre resistencia equivalente estaría dada por 1 entre RA más 1 entre RB más 1 entre R3. 1 entre RA es 1 entre 3 ohms más 1 entre RB que es 9 ohms más 1 entre R3 que es 3 ohms. El común denominador de estos sería 9 ohms. 9 entre 3 me da 3, 9 entre 9 me da 1 y 9 entre 3 me da 3. 3 y 3, 6 y 1, 7. 7 sobre 9 ohms. Pero al invertir la fracción, la resistencia equivalente sería de 9 séptimos de ohms. 9 séptimos lo puedo poner aquí, que sería un número entero. Y eso es aproximadamente 1, 20 entre 7, 1.29, prácticamente 1.29. Si yo quisiera calcular la corriente en cada uno de ellos, ya estoy en posibilidades porque la corriente va a depender del voltaje dividido entre la resistencia. Y 6 entre 1.29, 6 entre, abro paréntesis, 9 entre 7, para manejarlo de manera exacta. Y esto daría 4.667. Y ya con esos datos puedo empezar a llenar mi tabla. A final de cuentas, si yo quiero esta corriente, sería voltaje entre resistencia 6 novenos, es 2 tercios y es 0.667. Este dato se repetiría en esta casilla, 0.667, 0.667, y al multiplicar esta casilla de corriente por resistencia me va a dar el voltaje. Y 4 por 2 tercios es 8 tercios y esto da 2.667. Y 2 tercios por 5 me da 10 tercios y esto da 3.333. Si yo sumo estos dos elementos me va a dar los 6 que tengo aquí precisamente. Este voltaje equivalente se repite así, aquí. 6 entre 3 me va a dar 2, ya tengo esta corriente que es de 2 amperes y de 2 amperes. Por esta corriente 2 por 1 me da 2 y 2 por 2 me da 4. 2 y 4 son 6 volts que equivalen al voltaje equivalente de ese subsistema. Y ya estaría resuelto todo mi problema, más datos de los que es necesario, solamente me pedía la caída de potencial y lo pude haber obtenido sin llenar por completo la tabla. Espero que les haya servido este ejercicio.